hacen que la distancia entre nota y nota sea distinta a la que comúnmente conocemos nosotros. Ahí hay un contraste. Se desconecta el sonido y se vuelve a conectar tan rápidamente que es como un efectito que queda súper lindo. Hay muchos recursos vocales que se pueden usar para enriquecer una melodía, y más cuando tenés una voz tan entrenada como él. ¡Hola mis! Bienvenidos un día más al canal, y hoy les traigo un video increíble. ¿Por qué increíble? Porque en este momento estamos en Twitch. Chicos, saluden a YouTube. Bueno, estamos acá, chicos, en una presentación que, por lo que me están diciendo en el Twitch, se me van a caer los calzones. La situación es la siguiente. Estamos analizando a cantantes en vivo, como todos los domingos, y todos los domingos a las 11 de la noche y los miércoles a las 10 de la noche. Este momento es un miércoles, así que esperemos que salga todo espectacular para poder tener este video en YouTube lo más rápido posible. ¿Sí? Voy a tomar un vasito de agua. En este caso tenemos a Dimash. ¿Te puedo decir que es como un rock folclórico de Kazajistán? Sí, tal vez no. Es el dato que me dieron ellos, que yo realmente no confío. Absolutamente. Yo, las manos en el fuego, pues ahí nomás. De como que cerca, como digo, me caliento un poco las manos, no toco por las dudas. Bueno, traemos a este señor, que el último video que subí de él, si no lo fuiste a ver, te lo voy a dejar por acá para que lo vayas a ver, que fue su última canción que sacó, que se llama OK. Casi muero en la reacción, porque fue una reacción prácticamente. A partir de ahora también te cuento, ya que está dicho sea de paso, tenés el botón gracias, que vos con ese botón podés hacer un comentario, colabora con el canal y tu comentario se destaca primero. Va a tener un color o algo así, se destaca porque colaborás con el canal y porque sos buena gente y querés ir al cielo. Eso, suscríbanse porque si no, chicos, no somos nada. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿La pavada? No, estamos trabajando. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, hay muchísimos de Dimash, hay muchísimos de otros artistas nuevos en el canal desde ya, que nos dan mucho que hablar y nos hacen bien al oído. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales y empezamos por la plataforma Lila. Estamos acá en este momento, precisamente. Ahí analizamos a cantantes en vivo todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche y la pasamos genial. Pero también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Ahí estoy, siempre haciendo vivos y subiendo historias y esas cosas, y siempre se enteran de todo antes. Pues les vengo diciendo y venimos predispuestos a disfrutar de esta canción, de este estilo folclórico, kazajo, rockerito, medio ahí loquito, un Dimash encuerado, Entonces traemos un Dimash con una campera de cuero, que quiere decir que es rudo, ¿sí? Porque tiene rock. Dicho sea de paso, quiero agradecer a Florencia y a Bella, que colaboraron con este canal haciendo un comentario usando el botón gracias. Bueno, amis, entonces les aviso que siempre va a parecer un poco raro por tema de copyright. Ya sabemos, no queremos que nos agarre Don Cope, nos haga un tacle, nos tira al piso y nos llene de barro, ya saben. Pero en la descripción de este video van a encontrar el link con el video original para que lo puedan ver y disfrutar sin mis interrupciones, porque yo acá estoy para hablar tanto, un poco. Entonces ahora, chicos, estamos en condiciones de pedirle al señor director la intro. Vamos, mis chiquis. A ver con qué nos encontramos. ¡Eh! ¡Para! ¡Wow! Yo no podría estar concentrado, chicos, con todo ese fuego. ¡Wow! ¡Ay, no! Chicos, la agilidad vocal de la que estamos disfrutando. Aparte se siente, viste, como que hay intervalos que se usan culturalmente en otros lugares que son súper característicos y te da como sabor al lugar. Idiosincrasia se dice, chicos, ayuda. Hay intervalos que son muy característicos de diferentes culturas. Claro, da mucho Medio Oriente, o tiene ese olorcito, ¿viste? Ellos tienen como escalas particulares, digamos. Está mixolidia, el lidio. Hacen que la distancia entre nota y nota sea distinta a la que comúnmente conocemos nosotros. Ahí hay un contraste.
No, bueno. Para, ¿esto es común en Kazajistán? O sea, es como una canción folclórica de Kazajistán, pero él la reversionó. Estamos hablando de eso. Chicos, el power. ¡Wow! Chicos, ¿qué recurso no utiliza? ¿Qué recurso no utiliza? Usó un flip, que fue lo que me llamó la atención de ahora. Ese quiebre en la laringe, donde está el famoso pasaje, como que se desconecta el sonido y se vuelve a conectar tan rápidamente que es como un efectito que queda súper lindo. Hay muchos recursos vocales que se pueden usar para enriquecer una melodía, y más cuando tenés una voz tan entrenada como él. Otra vez. Podemos hablar de la banda, chicos, también. Wow, chicos, ¿esto de cuándo? Ay, 2021. Está más parecido a cómo está ahora. ¡Oh, qué lindo! ¿Vieron que tiene como, acá, bueno, hay una forma comúnmente de llamarlo trastes, pero son puentes, los puentes de la guitarra. Bueno, acá tenemos un instrumento de cuerda que tiene puentes, y seguramente la distancia entre puente y puente, que es lo que marca la nota que vos estás tocando, sea muy diferente a lo que conocemos nosotros como una guitarra acá. Me encanta la intervención de instrumentos tradicionales con esta forma de meter el estilo también del rock. Obviamente, supongo que la canción original no es así. Pero meter instrumentos siempre tradicionales en un estilo bastante popular, si se quiere popular, como es el rock, siempre me parece algo súper lindo de escuchar. Wow. No. ¡Ay! ¿Viste eso? Bueno, dos cosas para decir. Me quedo un poco pendiente con lo de antes de decir que es, por ejemplo, como Piazzolla, que metió lo electrónico adentro del tango. Y para el momento era un loco. Y fue odiado, porque era una locura hacer eso con algo como el tango. En el día de hoy es súper admirable y es Piazzolla y todo lo que ya sabemos. Esto me hace acordar un poco a eso. Y quiero decir... Se escuchó como desafinado. Ahora. Eso. Qué lindo, qué lindo. Qué contundente. ¡Eso, Dimash! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué te pasa, loco? Por favor, ay, chicos, amamos, siempre amamos ver Dimash, siempre nos trae algo para hablar, siempre hay algo distinto, como por ejemplo esto, de meter instrumentos súper tradicionales en un estilo que nada que ver, termina quedando bien, el compositor, el arreglador de la obra esta,
Y hoy fue una sorpresa porque nos encontramos en el Twitch con él. Chicos, si les gustó este video no se olviden suscribirse a este canal. Es muy importante eso, ponerle me gusta por lo menos y por lo menísimos comentar algo. Y dejame una recomendación acerca de él o de algún cantante que te... Y dejame alguna recomendación de él o de algún cantante que te guste o que te gustaría, te gustase. Ay, Nicho, no puedo hablar. Y déjame una recomendación de Dimash o de algún cantante que quieras que esté en este canal. Chicos, gracias por llegar hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero. ¿Te gustaría que yo hiciera? Ay, qué largo. Gustaría. ¿Y gustase cuándo se usa? Pero, a ver. ¡Se escapan! ¡Se escapan! Ay, no, no, está buenísimo el video. ¡Te odio! ¡No! 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 ¡Arrepiéntete! ¡No lo hagas! Ay, no, 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 chicos. Tiene que haber una película de esto, ¿eh? Estoy muy arriba, estoy muy arriba. Me comprometí mucho con la historia, chicos. ¿Qué? ¿Qué? No.